Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, a veces damos por sentado, pero que es un universo en sí mismo: la ciencia. Sí, vamos a ver qué es, cómo funciona y por qué es tan fundamental, sobre todo para el desarrollo de un país. Y para este viaje tenemos una guía de lujo. Son varios extractos de Acerca de Minerva, del médico investigador mexicano Rui Pérez Tamayo. Un libro que, ya te adelanto, le da una vuelta a muchas ideas que tenemos. Totalmente. El libro lleva el nombre de la diosa romana de la sabiduría, Minerva, y es una colección de artículos, cortos, muy claros, que buscan justo eso. Aclarar la naturaleza de la ciencia, sus alcances y, muy importante, sus límites. Eso es. Nuestra misión aquí es desentrañar un poco la estructura de la ciencia moderna según el autor y, de paso, conocer a la gente que la construye, que a veces tiene perfiles de lo más sorprendentes. Y lo fascinante, por donde creo que deberíamos empezar, es que Pérez Tamayo no define la ciencia por sus grandes afirmaciones, sino, Por todo lo contrario. exacto, por todo aquello a lo que tuvo que decir no para poder ser lo que soy. Esa es la clave de todo el asunto. Sostiene que la ciencia moderna se levanta sobre tres grandes abandonos, tres renuncias a posturas que en su día parecían, vamos, inamovibles. Verdades absolutas. Vale, pues vamos a meterle mano a esto. La primera renuncia que plantea es, para mí, la más bestia de todas. La que lo pone todo en marcha. La renuncia a las explicaciones sobrenaturales. Exacto. El autor nos lleva, nos transporta a la Grecia de hace 25 siglos. A los filósofos presocráticos. Justo. Y pone un ejemplo que a todos nos suena, el de Tales de Mileto, que va y dice: Toda la realidad está formada por agua. Eso es. Que, vamos, dicho así hoy, suena... Suena casi infantil, ¿no? Pues sí, pero es que la genialidad de la frase no está en la respuesta, en el agua, sino en lo que descarta de un plumazo. Ahí está el quid de la cuestión. Pérez Tamayo dice que lo revolucionario es lo que calla. No hay dioses. No hay mitos, no hay Olimpo. Por primera vez, alguien propone una explicación del universo que no apela a lo divino, sino a un elemento del mundo real, a algo que puedes tocar. Es que lo cambia todo. Porque si la realidad está hecha de agua, yo puedo ir al río, al mar, puedo observar el vapor, el hielo. Puedes examinarlo. Claro, se plantea una idea que se puede poner a prueba. Por eso el autor lo considera el paso más importante. Es el que abre la puerta a un diálogo con la naturaleza. En sus propios términos, no en los de la mitología. Y una vez abierta esa puerta, pues ya no se puede cerrar. Anaxímenes dirá que es el aire, Empédocles que son 4 elementos. Ya da igual si aciertan o no. El juego ha cambiado para siempre. Pero bueno, superar esa etapa nos lleva a la segunda renuncia, que el autor describe como un proceso larguísimo y muy doloroso. El de renunciar a las grandes preguntas. Esas mismas. Cuestiones como ¿de qué está hecho el universo? ¿O cuál es el destino del hombre? Preguntas tan enormes que, en el fondo, paralizaban. Claro. Así que las sustituyeron por otras mucho más modestas, más pequeñas, pero con una ventaja brutal. ¿Que se podían responder? Exacto. Y este proceso de bajar el balón al suelo duró siglos, ¿eh? Atravesó el helenismo, Roma, la Edad Media. Y en todo ese tiempo seguía habiendo un obstáculo enorme, una idea heredada de los griegos que era muy difícil de soltar. La creencia de que para conocer la verdad bastaba con la razón pura, con pensar. El autor lo llama el modo griego de mirar al mundo, y es muy duro con él. O sea que la ciencia tuvo que, por así decirlo, matar al padre. En este caso, a la filosofía, sí, porque esa idea de que solo con la cabeza puedes descifrar el universo es una postura filosófica. Incluso anticientífica. Exactamente. Pérez Tamayo es muy vehemente en esto. Califica esa idea de típicamente anticientífica. La ciencia, para nacer de verdad, tuvo que dejar de ser la reina de las ciencias y centrarse en problemas manejables. Lo que plantea una tensión que sigue muy viva, ¿no? ¿Cómo equilibramos esa ambición de conocimiento total con la necesidad práctica de hacer preguntas que podamos responder aquí y ahora? Es una tensión constante, desde luego. Y nos lleva directos a la tercera y última renuncia, la que el autor considera el broche de oro, la renuncia a la autoridad exclusiva de la razón. Que, ojo, no significa abrazar la locura ni el todo vale. Para nada. Significa reconocer sus límites. Justo. Es aceptar que la razón es una herramienta potentísima, necesaria, pero... Pero no es suficiente. Faltaba la pieza clave. Y esa pieza es la experiencia. El contacto con la realidad, las observaciones, las mediciones, los experimentos. Tocar, mirar, comparar.
Eso es. El autor lo resume de una forma que a mí me parece brillante. La esencia de la ciencia es la experiencia, que debe ser pública y reproducible. Y remata con una frase que es un baño de humildad para cualquiera. En la ciencia la única que siempre tiene la razón es la naturaleza. Si conectas los 3 puntos, el cuadro que emerge es el de un proceso de humildad intelectual. Primero, admitir que el universo no funciona por capricho divino. Segundo, admitir que no podemos saberlo todo de golpe. Y tercero, admitir que nuestras ideas más geniales no valen nada si no pasan la prueba de la realidad. Y ese proceso, ese método, es lo que el autor considera el mayor regalo de la ciencia. Vale, entendido. El método es increíblemente potente, pero un método no es nada sin las personas que lo aplican. Y por lo que cuenta el autor, la gente que se dedica a esto es bastante particular, ¿no? Desde luego, describe 3 arquetipos que conviven y a veces chocan en el mundo de la ciencia. El investigador, el profesor y el administrador. Y la descripción que hace del investigador es para enmarcarla. No habla de un profesional brillante, lo llama un animal peculiar, un Homo sapiens del que existen pocos ejemplares y por cuya supervivencia se teme. Es una imagen potentísima. Y un poco cómica. Es que lo pinta casi como un monje laico. Su único motor es el conocimiento por el conocimiento. El saber por el saber. Le da igual el dinero, la fama. De hecho, el autor le atribuye rasgos que en cualquier otro trabajo serían motivo de despido. Habla de terquedad improductiva. Porque se pasa años con problemas que parecen irresolubles. O de esterilidad académica, porque publica poco. Y además es un escéptico de las modas científicas. Y aquí es donde aparece la tensión brutal. El autor nos pinta a este investigador casi como un artista, movido por la pura curiosidad. Pero la sociedad moderna le pide todo lo contrario. Resultados inmediatos, aplicaciones prácticas, soluciones a problemas nacionales prioritarios. Claro, es un choque frontal. La curiosidad no entiende de plazos de entrega. Exacto. Y la gran ironía que señala el autor es que, a pesar de la ínfima opinión oficial sobre este perfil puro, sigue siendo insustituible. No hemos encontrado otra forma de generar conocimiento fundamental. Necesitamos a ese animal peculiar. Sin duda. Luego, en el otro extremo, nos presenta al profesor científico, un perfil completamente distinto. Su meta no es generar nueva ciencia, sino contagiar la que ya existe. Y aquí el autor pone el foco en una figura que a menudo se menosprecia, el profesor de primaria. Lo llama el gran mago Merlín de nuestros tiempos. Dice que tiene en sus manos la llave que abrirá, o cerrará para siempre, la puerta de la ciencia a los niños. La responsabilidad es tremenda. De esa persona depende que un niño vea la ciencia como un rollo de memorizar nombres de planetas o como una aventura fascinante. Y la clave, dice el texto, no es solo enseñar datos, es vivir la ciencia delante de ellos. Demostrar con el ejemplo que es una forma de pensar que nos hace más libres, nos aleja de prejuicios. Hay una frase que cita que es maravillosa. La educación no consiste en hacer lo que el profesor dice, sino en reproducir lo que el profesor hace, pero mejor que él. Es decir, el objetivo no es crear clones. Sino inspirar a que te superen. Implica que el profesor debe ser un modelo de curiosidad, no un simple transmisor de información. Totalmente. Y el tercer perfil es el más moderno de todos, el administrador de la ciencia. Un personaje que, según el autor, nace por la burocratización de la ciencia, sobre todo después de la carrera espacial del Sputnik. Y aquí el autor introduce una distinción muy aguda entre países desarrollados y los que están en vías de desarrollo, como su México natal. A ver. En los países ricos, con un ecosistema científico enorme, el administrador es imprescindible. No puedes dejar la gestión de miles de millones en manos de un investigador en sus ratos libres. Tiene sentido. Pero, ¿qué pasa en los países con una ciencia menos desarrollada? Pues ahí se produce una paradoja terrible. Como hay menos científicos y menos estructura, es muy común que los puestos de administrador los ocupen los propios investigadores. Que por un lado es bueno porque conocen el percal. Pero por otro, es una faena para la ciencia del país. Claro. Si los mejores científicos se convierten en administradores, ¿quién hace la ciencia? Ese es exactamente el problema que plantea. Lo llama un mecanismo de fuga de cerebros interna. El sistema, para gestionarse, saca a sus mejores efectivos del laboratorio. Y los sientan en un despacho a pelearse con partidas presupuestarias, con lo cual la ciencia del país pierde a sus criadores más valiosos. Claro, y esta fuga de cerebros interna debe tener un impacto brutal en el desarrollo.
El autor conecta todo esto directamente con la situación de México. Aquí es donde todo el análisis anterior cobra un sentido práctico, casi político. Su tesis es rotunda. La ciencia es la llave de la modernidad. Es el camino más seguro, dice, para que un país sea desarrollado, libre y competitivo. Y lanza una advertencia que me parece crucial. Dice que es un error garrafal pensar que se puede aparcar la ciencia básica. La del investigador peculiar. Exacto, para centrarse solo en la tecnología. Dice que eso es correr detrás de la zanahoria. Es una ilusión muy peligrosa, ¿no? Pensar que puedes comprar la tecnología de fuera sin tener una base científica propia que la entienda, la adapte. Y la mejore. Es condenarte a ser siempre dependiente. Necesitas todo el ecosistema. Y esto nos lleva a la gran paradoja que describe sobre la crisis económica en México, que es la pescadilla que se morde la cola. Totalmente. La crisis económica ahoga la ciencia. Se cortan suscripciones a revistas, se congela la compra de equipos. Se frena la formación de nuevos científicos. Pero es que la ciencia es, precisamente, una de las herramientas más potentes para salir de esa misma crisis. La propia crisis impide que se desarrolle la solución a la crisis. Es tremendo. Por eso su conclusión es tan contundente y, si quieres, tan contracorriente. ¿Cuál es? Dice que la máxima prioridad de un país en crisis no debería ser recortar en ciencia, sino todo lo contrario, reforzar de forma decidida sus instituciones científicas, verlo como una inversión, no como un gasto. Justo. Pero la ciencia no solo se enfrenta a problemas económicos. El autor también habla de sus enemigos y distingue dos tipos que me han hecho pensar mucho. Sí, los de fuera y los de dentro. Los de fuera son, bueno, los que todos imaginamos. Los movimientos anticientíficos, los que se basan en dogmas. Gente que nunca ha formado parte de este mundo. Pero luego habla de los enemigos de dentro. Y esta es una advertencia clave. Dice que son científicos profesionales que proponen o aceptan una imagen falsa, descasada o incompleta de la ciencia. Esto es muy potente, porque siempre pensamos que la amenaza viene de la desinformación, de los terraplanistas, de fuera. Pero Pérez Tamayo nos avisa de que el peligro más sutil y quizá más dañino puede venir de la propia comunidad científica. Cuando se pervierte desde dentro la imagen de lo que la ciencia es. Cuando se traicionan esos principios de humildad y honestidad intelectual, el daño es profundo. Bueno, creo que hemos hecho un recorrido bastante completo. Hemos visto cómo la ciencia se construyó sobre 3 renuncias: a lo sobrenatural, a las preguntas inabarcables y a la soberbia de la razón. Hemos conocido a sus protagonistas, ese investigador curioso, el profesor inspirador y el administrador necesario. Y hemos aterrizado en su papel crucial para una sociedad, como esa llave para un futuro más próspero. Si lo pensamos bien, entender la ciencia no es tanto saberse la tabla periódica, No, para nada. sino comprender una actitud ante la vida, una forma de pensar basada en la curiosidad, en la humildad y sobre todo en el respeto por la evidencia. Y el autor nos deja con esa reflexión final sobre los enemigos de dentro. Y lo hace de una forma muy abierta, casi como un reto. No da una lista cerrada. Lo cual nos obliga a seguir dándole vueltas. ¿Y por dónde irían los tiros? Pues nos obliga a preguntarnos, más allá de los negacionistas evidentes, ¿cómo se manifiesta hoy esa imagen falsa de la ciencia que nace desde dentro? Por ejemplo, Puede ser en la presión por publicar a toda costa, el famoso publica o perece, o quizá en la obsesión por la financiación, que prioriza proyectos seguros por encima de la curiosidad genuina, o en la falta de comunicación honesta con la sociedad. vendiendo certezas donde solo hay probabilidades. Exacto. La pregunta que nos queda en el aire es: ¿cuál es el mayor peligro para la ciencia hoy? ¿El que grita desde fuera o el que susurra desde dentro?